Muy buenas tardes a todo el público de Radio Veo. De Radio Veo. Bienvenidos. Voy a subir, perdón, estamos en vivo, voy a subir un poquito el micrófono. Ahí está, que yo no me escucho. Estoy un poquito viejito entonces. Bueno, quiero saludar a toda la audiencia que hoy dispuso su vida, su tiempo para escuchar un poquito la palabra de Dios. Saludo aquí a mi amigo y mi hermano Carlos. ¿Cómo estás, Carlos? Buen día. Buen día. Un gusto también saludarlos hoy desde nuestro primer programa, desde Radio Veo. Y con gusto esperamos llevar la palabra que te llegue y que necesitas en ese momento. Amén, amén. Y bueno, para Carlos, yo soy un viejo de radio, ¿no? Pero Carlos hoy es su primer programa, si bien trabajamos mucho online, pero bueno, su primer programa en radio, así que también le damos la bienvenida. Bueno, también principalmente quiero saludar a toda la audiencia, quiero saludar a mi esposa, Adriana, que seguramente está mirando del otro lado, a mis hijos en orden, y no me voy a olvidar de ninguno, porque después no puedo entrar en casa. Bueno, Ruth, la mayor, Ana, Daniel, Isabela, y la más chiquitita de todas, Emma, también, que seguramente que debe estar ahí mirando. Te mando un saludo, papi, desde acá, desde la radio, y a todos los amigos que nos acompañan, también muchos amigos de congregaciones, de hermanos también en la fe, que están escuchando y acompañando en esta mañana hermosa, un día hermoso de sol. Arrancó medio con lluvia, pero arrancó con sol. Bueno, te cuento, vos que estás oyendo del otro lado, vamos a estar hasta las 14 horas compartiendo el mensaje de la palabra de Dios. Acá, como dije en la entrevista la otra vez, nosotros no venimos a invitar a nadie a ningún lugar, a ninguna iglesia, a ninguna religión, a que te suscribas a nada, a que hagas nada, sino venimos a compartirte lo que Dios dejó en su palabra, en la Biblia, que nosotros creemos que es la palabra de Dios. Entonces venimos a compartir y a traer un poquito de luz a través de las Sagradas Escrituras. Y esta es una invitación a volvernos a Dios, a volvernos. ¿Por qué digo volvernos? Porque todos tenemos que volvernos de una o de otra manera a Dios. De camino, es correcto. Exactamente. Equivocamos muchas veces nuestros caminos. Bueno, y sabiendo que las Sagradas Escrituras, como dije, son la palabra de Dios. Mucha gente puede pensar y puede decir, bueno, pero es un libro que ha sido escrito por hombres. Lo compartía el otro día, sí, es verdad, pero hombres que en muchos de sus casos no se cruzaron ni fueron contemporáneos. Hay muchos escritos que tienen años de separación entre uno y otro, y no podían estar en contacto. También teniendo en cuenta de que vienen de miles y miles de años. Escritos que hay aquí en la Biblia tienen aproximadamente casi unos 6.000 años. Entonces, con el paso del tiempo, primero fueron pasando de generación en generación, hasta que cuando comenzó la escritura, la humanidad, empezaron a escribirlo. Más allá de que por el paso de los siglos las Sagradas Escrituras fueron muchas veces encubiertas para la humanidad, para los hombres, ¿sí? En algunos casos la religión prohibía que leyeran la Biblia, no era tan fácil, estaba traducida al latín y solamente algunos pocos podían hacerlo, pero las diferentes reformadores, aquellas personas que decidieron arriesgarse y traducir la palabra de Dios y llevar el mensaje de Dios, y se dieron cuenta que el mensaje de Dios estaba contrario a lo que la religión y los hombres nos enseñaban. Y fue el primer libro que se imprimió. Exactamente. El primer libro que fue impreso en la imprenta de Gutenberg fue la Biblia. Exactamente, Carlos. Bueno, yo no quiero hablar de casualidad, sino quiero hablar muchas veces de causalidad. Vos sabés que el día de ayer comenzó el Pesaj, o la Pascua judía, ¿no? Y mucha gente dice, bueno, pero no tiene nada que ver con la Pascua cristiana. No, es un error. No son dos Pascuas, es la misma.
la misma. Es la misma, con la diferencia de que nosotros tenemos otro calendario, ¿sí? Nosotros tenemos un calendario solar y el pueblo judío tiene un calendario lunar y no coinciden las fechas. Por otra parte, el judío ortodoxo o el judío religioso no cree en Jesús como el Mesías, o Yeshua, como es el nombre en hebreo, como el Mesías y el Salvador del mundo, y están los que sí, que son los judíos mesiánicos, como nosotros tuvimos la oportunidad de estudiar un tiempo con ellos, con un rabino mesiánico que aprendimos mucho, nuestro querido rabino José, y bueno, nos hemos dado cuenta de que no son dos religiones diferentes y dos pueblos diferentes, sino fue un judío que vino a salvar a su pueblo, dice el libro de Juan, que a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Que somos nosotros los gentiles. Exactamente, nosotros los gentiles, aquellas personas, la Biblia dice los gentiles, aquellas personas que no pertenecen, que no son por ahí judíos, más allá de que algunos de nosotros tenemos descendencias de apellidos, pero que no somos directamente practicantes. Bien. Bueno, ¿y qué significa la Pascua o el Pesaj? Significa pasar por alto o saltar. Es una celebración que se conmemora la liberación del pueblo judío de la esclavitud de Egipto. O sea, Dios hizo pasar por alto, salteó y lo sacó de esa esclavitud. Bueno, es la referencia, por eso el apóstol Pablo decía que lo que está escrito en la Torá o en las Sagradas Escrituras en el Antiguo, lo que conocemos nosotros como el Antiguo Testamento, dice que es sombra de lo que había de venir. ¿Y quién vino? Jesús. ¿Sí? Por eso Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el Pesaj o en el Seder de Pesaj o en la fiesta del Pesaj se mata un cordero por familia y se lo come y se lo comparte en familia, ¿no? Y bueno, esto era la representación de lo que Jesús venía a hacer. Con ese cordero en Egipto, la sangre de ese cordero se la pintó en los dinteles de la puerta para que cuando pasara el destructor, eso está en el libro de Éxodo, seguramente vos que estás del otro lado habrás visto la película de Moisés, de los 10 mandamientos, un montón de series que se hicieron sobre, bueno, todo eso está escrito en la Torá o en el Antiguo Testamento, en los 5 libros que escribió Moisés. Así que esto es lo que representaba la figura de lo que iba a venir más adelante Jesús. Bien, y vamos a ir a la Escritura, ¿sí? En Mateo capítulo 3 vamos a compartir un poquito sobre cómo comenzó todo esto y qué tiene que ver. Vos que clama en el desierto, Dios envió a Juan el Bautista a predicar antes de que Jesús empezara su ministerio. ¿Y de qué manera empezó a predicar Juan? Mucha gente dice: ay, bueno, Juan fue una persona enviada por Dios. Sí, pero ¿en qué situación y en qué contexto pasó eso? Pasó en el contexto de que en ese momento los religiosos de esa época estaban aprovechando, ¿sí? Muchos para hacer dinero, como sucede ahora, muchos para hacer dinero, para manipular a las personas con lo que conocían de la religión, ¿sí? Utilizando a las personas, utilizando los bienes de las personas. Y Dios envió, cuando Dios envía un profeta o Dios enviaba un profeta, lo enviaba afuera de todo lo que tenía que ver con lo que pasaba en el templo y con lo que pasaba en el pueblo. Por ejemplo, cuando Dios lo llama a Jeremías, Dios le dice que no se casara con mujer, que no tuviera hijos, y que es algo loco, ¿no? Porque él veía pasar a sus amigos con su esposa, con hijo y todo, y a él Dios le había dicho que se quedara así, y fue, Dios lo guardó. Exactamente, y fue testigo de todas las cosas que sucedieron sobre Israel,
por la desobediencia. ¿Por qué? Porque todas las cosas que nos suceden, a vos, amigo, a mí, o amigo o amiga que estás escuchando, no es porque Dios es malo, es porque nosotros no elegimos correctamente las decisiones que tenemos que tomar. La mayoría de las cosas que nos acontecen porque tomamos decisiones equivocadas. Por eso la palabra de Dios en el libro de Proverbios dice que en la multitud de consejeros encontraremos la victoria. ¿Y en dónde uno tiene que buscar un consejo? En la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, hoy hablábamos con Carlos, es el manual que Dios le dejó al ser humano para que se conduzca en la tierra. Por ejemplo, cuando uno compra un electrodoméstico y que no sabe cómo funciona, ¿qué hace? Voy a ver el manual, a ver si entiendo algo, ¿sí? Bueno, lo mismo es lo que por eso Dios envió gente a tratar de que el ser humano, de que el hombre, la mujer se corrija y camine en un camino correcto y que pueda ser alcanzado por las bendiciones. ¿Sí? El Salmo 23 dice que el bien y la misericordia de Dios te seguirán. ¿Pero cuándo te siguen? Cuando uno decide obedecer a Dios, obedecer su palabra y decidir en base a la palabra de Dios. ¿Vos querías decir algo? Decime. Sí. Si bien la Biblia es nuestro manual de vida, específicamente en el Sermón del Monte que da Jesucristo nos explica de manera específica y tratativa cómo debemos de vivir y cómo deberíamos de llevar nuestra vida. Él nos la explica de manera muy clara cómo tenemos que comportarnos nosotros en la tierra. O sea, el manual, pero en ese versículo en particular nos dice muy claro y muy específico cómo tenemos que conducirnos nosotros. Exactamente. Más allá de que la Escritura nos explica y nos muestra cómo debemos vivir, también hay algo muy importante que tenemos que saber, de que nosotros fuimos creados por Dios, nacimos de un papá, de una mamá, nosotros no somos marcianos, pero cuando nosotros nacemos espiritualmente no tenemos una vida espiritual. ¿Cómo que es eso? Sí. En el libro de Juan, capítulo 3, Jesús se encontró con Nicodemo, que era un maestro de la ley, y le dijo, pero ¿cómo puedo yo, siendo un hombre viejo, volver al vientre de mi madre y nacer? Y Jesús le dijo, de cierto te digo que si no naces de nuevo del agua y del Espíritu, no puedes ver el reino de Dios. Y ese nacimiento, esa transformación, es de parte de Dios. Es de parte de Dios. La salvación y el cambio en tu vida, en mi vida, no es a través de cumplir ciertas normas y ciertas cosas, sino es algo que Dios tiene que hacer en la vida del ser humano. Pero ¿cómo comienza todo? Por ejemplo, en Mateo capítulo 3, Juan el Bautista comienza la predicación de Juan el Bautista y dice así: en aquellos días vino Juan predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y arrepentíos viene de una palabra griega que es metanoia, ¿sí? Que su origen significa cambio de mente o transformación del pensamiento. ¿Cómo estás pensando acerca de Dios? Hoy, en la cultura que tenemos hoy, hay muchos dioses. En la Biblia habla de un Dios en mayúscula, pero habla también de dioses en minúscula. ¿Y cuáles son esos dioses? Son los que el ser humano se crea. El ser humano se puede crear, y bueno, yo creo de esta manera, y creo que Dios va a hacer de esta manera y me va a recibir así, y yo voy a hacer esto y Dios me va a aceptar. Y no es así. Dios, esto es como, mucha gente dice, no, pero entonces esto es discriminativo. No es así.
¿Por qué? Porque Dios tiene una forma de que nosotros, los seres humanos, que Él nos creó para que le adoremos y para que estemos con Él. Él quiere que vos y yo estemos con Él, pero tiene su forma. Es como en un trabajo. Vos llevás un currículum a tu trabajo y tiene aptitudes y cosas en las cuales tenés que cumplir. Y si no te dicen no, y vos no le decís al Señor, usted me discriminó porque esto... No. Te agarrás el currículum y te vas. Y es que lamentablemente actualmente, doctor, muchos predicadores, o sea, de diferentes religiones, no solo cristianas, le están enseñando a las personas que ahora tú puedes llevar la vida que tú quieres, puedes vivir de la forma que tú quieres, como tú quieras, sin medir las consecuencias, y caminar al lado del Señor. Exactamente. Y es de manera incorrecta, pues, porque no puedes lamentablemente llevar la vida que tú quieres, hacer lo que tú quieres o percibirte como tú quieres, sin ánimo de ofender, y pensar que puedes caminar al lado del Señor de manera tranquila, pues, porque Dios nos da reglas, parámetros para vivir y estar, y que muere en la presencia con nosotros. Exactamente. Entonces, y Dios... Y uno dice, pero entonces Dios es malo. No. Vos a tu casa decidís quién querés que entre y quién vas a dejar ingresar y quién no. Si bien Dios, dice la palabra de Dios, que Él quiere que todo el mundo sea salvo y que Él mismo quiere concederle el arrepentimiento a las personas y que puedan cambiar, pero también la Biblia dice que Él es santo, 3 veces santo. Entonces, lo primero es, ¿cuál es mi perspectiva acerca de Dios? ¿Cómo yo estoy viendo a Dios? Bueno, sí, Dios me va a aceptar porque soy bueno, porque soy buena. Sin embargo, acá Juan le estaba diciendo al pueblo de Israel que se creía que era bueno. Y esto no es una cuestión de ser más bueno o menos bueno, o más malo o menos malo, porque a veces uno puede decir, dice, bueno, pero yo no robo, no mato, pero no es una cuestión de ser menos malo que otro que es muy malo. La Escritura dice en Romanos 3 que por cuanto todos, 3:23, por cuanto todos pecaron, han sido destituidos de la gloria de Dios. Todos. ¿Usted también? Sí, yo también. Yo necesito un Salvador, yo necesito que Jesús esté en mi vida. ¿Para qué? Para que Él sea mi abogado. Ahora después lo vamos a ver. ¿Sí? Y dice, y Jesús también en Mateo 4, si seguimos más adelante, comenzó su ministerio después que fue bautizado por Juan, porque el bautismo es por inmersión, completamente por inmersión, es una decisión que la persona se da cuenta. En ese momento la gente se bautizaba, el bautismo de Juan dice que es para arrepentimiento y perdón de pecados, pero cuando uno se bautizaba por su maestro, en este caso por Juan. Por eso Juan tenía sus discípulos, ¿no? La Escritura lo dice. Y Jesús se bautizó para ser, dice que Él es el libro, en la Escritura dice que Él es el primogénito entre muchos hermanos, Él es el primero que comienza, y nosotros tenemos que seguir sus pasos. Él se bautizó. No se bautizó siendo bebé, no se bautizó siendo niño, sino siendo un adulto, una persona que ya era consciente de que necesita a Dios. ¿Bien? Y Él comenzó en Mateo 4:17 también, comenzó de la misma manera. Jesús no dijo como dijo acá mi hermano, como muchos predicadores que dicen, vení que Dios quiere bendecirte, que Dios quiere esto, es el Dios del supermercado. Y no es así. Eso es una falacia. Por eso nosotros dijimos que nosotros no venimos a convocar ni invitar gente, ni a llevar gente a un lado, sino venimos a traer luz en lo que dice la palabra de Dios, porque por ahí mucha gente hoy lo dice el libro de Timoteo que está siendo engañada por la apostasía, ¿sí? Y este es el tiempo, ¿sí? Y dice, y Jesús en el 17 dice, entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, la misma palabra, metanoia, porque el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. Jesús le podía decir, vení que te puedo hacer un milagro, ¿o no? Vení que si estás ciego yo puedo hacer que veas. Podía hacerlo Jesús.
si estás paralítico, vení que yo te voy a hacer caminar. Pero ¿por qué empezó así? Porque esta es la centralidad del mensaje de Dios, que nosotros tenemos que cambiar primeramente nuestra perspectiva hacia Dios y decir, bueno, ¿qué realmente es lo que quiere? Quisiera que Dios viniese a mi vida, quisiera que Dios viniese a mi vida, quisiera que mi casa cambie, quisiera que mi familia cambie, quisiera que mi vida cambie. ¿Qué tengo que hacer? Primero reconocer, ahora lo vamos a ver. A abrirle las puertas de tu corazón. Exactamente, reconocer que soy pecador. Ahora lo vamos a ver en un ejemplo muy lindo del fariseo. Y tengo que cambiar esa manera de pensar. ¿Sí? Deja de pensar de que Dios te va a recibir así porque sos bueno, porque diste ropa, porque ayudaste al pobre, porque... No, deja de pensar eso, porque las obras, Dios no va a salvarte ni a vos ni a mí, me incluyo, por las obras. Yo puedo hacer muchas buenas obras, pero si no tengo fe en el que murió por mí, tomó mi lugar en la cruz y por su sangre fui perdonado de todos los pecados, Dios no me va a aceptar. Bien, en Juan capítulo 3 dice esto. Bien, ahí creo que por ahí una pregunta que dice, ¿Dios me ama? Sí, mirá, dice 3:16, dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, ¿ves? Hay un paso, todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, ¿ves? Dios no quiere condenarnos, ¿sí? Sino para que el mundo sea salvo por Él. Dice el 18, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Ves que no es una cuestión de obras y de hacer, sino de creer de que Él tomó mi lugar? Es correcto. Nosotros, el mensaje inicial que queremos es que sepas que siempre tienes un lugar en Cristo. Él te puede buscar. Tú busca al Señor. ¿Por qué? Porque si tú tienes un problema psicológico, si tú estás pasando por un momento difícil en tu vida, si estás por una alegría extrema, porque no siempre tenemos que buscar a Dios cuando estamos tristes, estamos agradecidos y bendecidos por el buen negocio que nos ha dado Dios, por los buenos hijos que nos dio Dios, por la buena vida que nos dio Dios. Esas son formas de agradecer. En la Biblia Dios nos enseña todo, nos enseña cómo movernos con las finanzas, cómo movernos con nuestro hogar, cómo movernos con nuestros amigos. O sea, la Biblia nos enseña todo. Nosotros lo que tenemos es que buscarlo y llevar la mejor manera, siempre tener a Dios de nuestro lado. Cuando tú, a medida que empiezas a leer y empiezas a inculcar más la Biblia, vas entendiendo un poco más. A lo mejor al principio, yo te invito a que des el primer paso. A lo mejor tú lees y de momento no tienes la capacidad de discernir o entender, pero a medida que te interesas y vas leyendo un poco más y vas dejando que Dios entre en tu casa, vas entendiendo la palabra más y más, y cuando menos te lo imaginas, ¡puf!, se te abren los ojos de las Escrituras. Exactamente. Mira, te voy a dejar el WhatsApp de la radio si no lo tenés. Es 11 32 00 22 28. 11 32 00 22 28. Me gustaría que si tenés alguna pregunta, algo, que lo puedas hacer a través del WhatsApp. También nosotros, antes de cerrar el programa, unos 5 minutos antes de cerrar el programa, vamos a orar por todas aquellas personas que están escuchando el programa. Si hay alguna petición, algo que quisieras pedirle a Dios, ¿sí? Porque hay cosas que a veces nosotros no podemos hacer. ¿Cuánta gente hay que dice, ay, yo quiero dejar el juego, yo quiero dejar el alcohol, yo quiero dejar de hacer esto, yo quiero dejar de hacerle daño a mi familia? Y no puede, porque no es algo que el hombre o la mujer pueda llegar a cambiar muchas veces. Y ahí es cuando Dios interviene. Yo he conocido en mi tiempo de que Dios vino a mi vida, porque yo no digo, ay, yo me convertí, sino que Dios tuvo misericordia y vino a mi vida. He conocido mucha gente. He conocido gente que entraba en las villas a buscar droga, a comprar porque el vicio lo tenía absorbido, y cuando Dios realmente vino a su vida se transformó y se convirtió en una persona totalmente distinta. Pero totalmente distinta. Pero le pasó como a Nicodemo, nació de nuevo. Hay que nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo. No hay que
pertenecer o ser parte de una religión, ¿sí? Después, bueno, también puedes vernos a través de la web www.radioveo.com.ar o en el canal de YouTube Radio Veo, nos puedes buscar también, ¿sí? Si querés buscar el programa nuestro de radio de nuestro canal de YouTube personal también, ahora ya te lo voy a pasar. Ya te digo, es nuevo, perdón. Voz que clama en el desierto, ¿sí? 2025, Voz que clama en el desierto 2025, ahí van a estar los programas y seguramente vamos a empezar. El año pasado, el anterior, estuvimos haciendo unos devocionales, que hacíamos unos pequeños devocionales diarios de 10 minutos donde compartíamos una porción de la palabra. Tal vez como decía Carlos, te cuesta o no sabés, ¿sí? Leer y decir, no, yo quise leer la Biblia y no la entendí. Buenísimo. Vos sabés que había un eunuco, una persona que dice que iba a Jerusalén a una de las fiestas, iba en un carro leyendo el libro de Isaías y no lo entendía. Hasta que el Espíritu Santo le envió a Felipe y le explicó las Escrituras. Y el hombre dijo, se convirtió y dijo, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y se bautizó. Y probablemente ese hombre, si uno sigue el hilo de la historia, ese hombre por ahí fue una herramienta de Dios para transformar toda su ciudad, ¿sí? No lo sabemos, tendríamos que recorrer la historia. Pero en la iniciativa que vos digas, quiero ver, no entiendo, y que le pidas a Dios, ¿sí? Clama a mí, dice, que yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. El tema es que tenemos que empezar a cambiar ese pensamiento que tenemos acerca de Dios. Ese Dios humanista que nos ha vendido ya desde los 60, creo, nos han vendido que es de esta manera y que todo se puede y que todo es permitido. Y eso lamentablemente nos aleja mucho más del Dios creador, ¿sí? Los judíos dicen cuando comienzan una oración, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, Dios de generaciones, ¿sí? Jesús le enseñó a sus discípulos, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿sí? Hablar como el Padre. Vos con tu papá, no me hable de mi papá porque yo tengo una mala relación, pero si este Padre no es como tu papá, si vos te acercás pero yo no sé orar, pero seguramente sabés, oraste o rezaste alguna vez el Padre Nuestro. O tienes una inquietud en el corazón. Si no, creo que está en Mateo 6, ahí Jesús empieza a enseñar a orar, ¿sí? Yo vengo de enseñanza de colegio católico, desde chico me mandaron, pero no tenía a Dios, tenía una religión, conocía una religión, sabía. Pero cuando Dios vino a mi vida no sabía tampoco, como vos que estás escuchando, orar. O si por lo menos, hermano, no sabes orar, busca un lugar en tu casa y empieza a dar gracias. Dale gracias a Dios primero por estar vivo, dale gracias a Dios por estar sano, dale gracias a Dios por poder respirar, dale gracias a Dios por poner a tu mamá, a tu papá, que esas pequeñas cosas mucha gente no las tiene. Entonces tú cuando empiezas a dar gracias por lo que sí tienes, gracias a Dios de que estamos en Argentina y no nos están cayendo bombas encima, como en Ucrania, un ejemplo. Disculpa, pero cuando le damos gracias a Dios por esas cosas, empieza a fluir la bendición de Dios y la oración va saliendo. Dale gracias a Dios por lo que Dios te da todos los días, que a lo mejor no lo ves, pero está ahí y es demasiado importante. Sí, exactamente. Es buscar primero cambiar como quien dice el chip, o ahora le dicen el mindset, viste, le dicen ahora algo nuevo, ese chip, decir, no, pará, realmente si nosotros vamos a leer en la Torá, en el Antiguo Testamento, Dios destruyó ciudades que le fueron abominables a lo que hacían. Entonces, no podemos decir, sí, esto es así nomás, no. Vamos a ver un poquito, antes de pasar a un temita musical, en Romanos 3, yo les voy a leer del 21 hasta el 26, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, ¿sí? Testificada en la ley y los profetas. ¿Por qué la justicia de Dios? Porque Dios es un juez. Esta es la ley de Dios, su palabra.
Por eso dice que aquella persona que muera se va a presentar ante el trono blanco, ante la presencia de Dios. Dios es el juez. Y sabés que en un juicio, los que estudiamos derecho, sabemos que necesitamos un abogado que nos defienda. Y sabés que dice la palabra en la carta de Juan, que Jesús, ahora lo vamos a compartir, es nuestro abogado. Dice, hijitos, si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo. ¿Sí? Pero en Romanos 3 seguimos, dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Y todos los que creen en Él, no hay diferencia. 23, lo que les decía antes, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por la gracia, mediante la redención en Cristo Jesús. Te das cuenta que acá no pone a ningún otro intermediario, no habla de ninguna otra persona. Por eso orar a Dios en el nombre de Jesús, orar a Dios, buscar a Dios en el nombre de Jesús, es la puerta. Jesús dijo, yo soy la puerta, nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Sí? A quien Dios puso, dice, por propiciación, por medio de la fe en su sangre. Sí, pero a mí me enseñaron otra cosa, que si haga, no, esto es lo que dice la Biblia. Que oremos y que busquemos, porque dice, a quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira en manifestar en tiempo su justicia, a fin de que Él, Jesús, sea el justo que justifica el que es de la fe en Jesús. ¿Ves? Él es el único que nos puede justificar. Así que vamos a pasar a un temita musical, así justo cortamos y ahora después volvemos con tu parte. Vamos. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Jesús, hay algo en tu mirada, hay algo en tu forma de hablar que me ha cautivado, que me ha enamorado, y ya no necesito más las cosas que ese mundo pueda dar. Hay algo en tu sonrisa, hay algo en tu mirar. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro.
Muy bien, muy bien. Volvemos. Yeshua decía la canción. Qué linda. Amén, gloria Amén. a Dios. Yeshua HaMashiach es el nombre en hebreo, ¿sí? Así que, qué bueno, Carlos, te voy a dejar para que compartas lo que Dios te puso en tu corazón. Perfecto, hermano. Tenemos que buscar indiscutiblemente la palabra de Dios. La palabra de Dios nos llena, nos edifica, nos complementa y nos ayuda el día a día con nosotros. Cuando nosotros salimos de nuestra casa y vamos nutridos de la palabra de Dios, indiscutiblemente vamos acompañados de nuestro Señor Jesucristo en nuestro día a día. El día a día no es fácil. Estamos viviendo un mundo realmente difícil en estos momentos. Lo que en años anteriores no era permitido, hoy lo ven casualmente. Hoy es normal. Lo que en años anteriores, en muchos años anteriores, era algo que no se podía ni imaginar, en la actualidad es algo que ya es normal. Pues entonces eso nos da un indicativo de que tenemos que buscar más de Dios. Eso es un indicativo de que sinceramente nuestra vida tiene que ir acompañada del Señor. Cuando buscamos más de Dios, por lo menos en el Salmo 119:50 dice: antes que fuera yo humillado, descargado andaba, más ahora guardo tu palabra, Señor. Dios nos enseña que pese a las desavenencias de la vida, cuando lo buscamos a Él, encontramos la respuesta. Como lo comentaba antes, si usted en este momento, hermano, está pasando por un momento difícil, por un momento de divorcio, un laburo difícil, el mundo está contrariado actualmente, fácil, ante esas desavenencias, ante esas preocupaciones, hay que buscar en la palabra de Dios, porque el Señor nos da la respuesta. Y nosotros, Dios dice: dame tus cargas. Nosotros se las ponemos a Él y Él abre las puertas. Indiscutiblemente el Señor abre las puertas. He visto casos de personas que tienen un problema grandemente, oran, buscan del Señor, confían en Dios, y ahí está, hermano, ahí está la solución. Lo que tenemos que tener es fe. La palabra fe es grande, la palabra fe es fuerte. Aférrate de la fe de Dios. Aférrate de que existe una persona, existe un ser que te ama y te quiere, que mandó a su Hijo a morir por los pecados de nosotros, para poder nosotros tener la salvación. Hablando de la primera vez cuando se imprimió la Biblia, que la pasaron porque antes la Biblia la leían solamente las personas de alto nivel, no estaba accesible para todo el mundo. Pero cuando un luterano llamado Martín Lutero leyó, dijo: pero ya va un momento, aquí la palabra dice que si yo creo en Él y me arrepiento en Él, yo tengo salvación y vida eterna. O sea que no es como dicen que tengo que pagar o tengo que hacer. No, aquí la palabra lo dice, que si yo creo en Él y lo recibo como mi único Salvador, yo tengo vida eterna, porque el Señor nos los dio. Entonces, el Señor nos ama tanto que nos los puso. La palabra del Señor no ha cambiado nunca. Es la misma. Nosotros con el tiempo no podemos modificar la palabra a aceptar lo que en el pasado no aceptaba el Señor. Actualmente está comprobado que una enfermedad que tienen las personas en la actualidad es el estrés. Indiscutiblemente el estrés te abrumas por las situaciones de trabajo, por las deudas laborales, por la situación sentimental, por el país. El estrés está matando a las personas. Y las personas se están ahorita encerrando, que no hayan una solución para poder salir de su problema, y se encierran en su estrés. Yo te digo a ti esta mañana, hermano, no te encierres en el estrés. Siempre dificulto que no haya una casa que no tenga una Biblia. Creo que todas la tienen. Si buscas con el Señor y lo buscas de corazón y abres las Escrituras, a veces di estas palabras: Señor, en este momento
dame tu palabra, dame tu entendimiento. Tú sabes mejor que nadie mi corazón y por lo que estoy pasando en este momento. Y lees la palabra, te aseguro que vas a encontrar la respuesta. Indiscutiblemente es así. Nosotros como cristianos también pasamos por momentos difíciles. También el Señor nos pone pruebas. Y nosotros cuando más nos afianzamos en el Señor, es cuando más buscamos de su palabra. Dice en Lucas 8:21, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. El Señor nos dice que pasarán los años, pasará el tiempo. Imagínense. Pero su palabra se mantiene viva por los años, ¿o no es así, pastor? Amén, amén, amén. Han querido destruirla, han querido quemarla, han querido... Transgiversarla. Sí, 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 sí. Y entonces el Señor nos indica, el Señor nos dice cómo tenemos que vivir, el Señor nos dice cómo tenemos que llevarnos. Nosotros lo que tenemos es que confiar en el Señor y llevar una vida acorde como Él nos las indica, buscando enteramente de Él, discernir su palabra y llevar una vida y saber, nosotros ya tenemos la capacidad de discernir de lo que no nos conviene y de lo que no es bueno, hermano. Exacto. Porque cuando nacemos de nuevo en el Señor no podemos llevar la misma vida que llevábamos antes. Vivimos de manera diferente porque tenemos una conversión en Cristo. Creemos en Él firmemente y nuestra vida empieza a cambiar. Un ejemplo. Si a usted le gusta mucho la cumbia, ¿qué puede pasar? Si le gusta mucho el rock, si le gusta mucho está bien. Y que empiezas a conocer al Señor, nosotros, ni el pastor Juan ni yo, te vamos a decir, no escuchen, no, para nada, hermano, para nada. Solamente te digo, lee la palabra, busca del Señor. Y el Señor solo vaya haciendo una transformación en ti. Nosotros no somos para acusarte. Nosotros no somos para decirte no lo hagas, no. El Señor va a buscar la transformación de manera paulatina. A medida que tú más te compenetras con el Señor, más busca de Dios y más busca la palabra, el cambio interno va a ir ocurriendo, va a ir pasando, va a ir pasando. Acá nos dice el Señor en el Salmo 111, lámpara a mis pies tu palabra y lumbreres mi camino. O sea, el Señor nos va a alumbrar en el camino, el Señor nos va a indicar en todo momento. Llevar una vida en Cristo es una vida hermosa, es una vida porque tú sabes que el problema que te venga, primero tienes una persona a tu lado que te ayuda. Y la forma de llevar las desavenencias, la forma de llevar los problemas que nos vienen del día a día, nosotros la llevamos de manera diferente. No nos arropa. Porque confiamos en un Dios vivo, en un Dios que nos ama, en un Dios que está siempre pendiente de nosotros. Y por eso lo buscamos en todo momento. Porque Dios es un Dios celoso. Él quiere que seamos salvos. Él nos da las herramientas para que seamos salvos. Y lo más importante, nos perdona. Y nos perdona. Y nos perdona. Y nos perdona, hermano. Como el buen padre que quiere a sus hijos, él es padre, yo soy padre, nosotros perdonamos a nuestros hijos y lo corregimos y queremos el bien para ellos. Por eso esta mañana te digo, Señor, Dios te quiere, Dios te ama. Si tú en tu casa o en tu vida no quieres asistir a ninguna iglesia porque lo que ves no te gusta, o te han defraudado, sí. Dios nos dice que nosotros somos, que Él mora en nosotros, que nosotros somos templo vivo. Sí. Nosotros somos templo vivo de Él. En tu casa, busca al Señor. O si quieres los sábados, este programa es para compartir la palabra de Dios. Busca este programa con nosotros y solamente deja que el Señor te hable, deja que el Señor te busque la palabra y Él va a hacer la transformación en tu vida. Exactamente. Y Él va a hacer la transformación. Si tú dices, no creo en Él, no, a mí me pasó, no, y lo que siempre dice, no, yo siempre que esto se... Sí. No te preocupes, pues. Nosotros lo que queremos es que tú escuches la palabra y que sepas que no estás solo. El Señor te ama, te quiere, está contigo, siempre piensa en ti. Déjalo entrar. Déjalo entrar en el corazón. Déjalo entrar en el corazón. Déjalo que ingrese a tu casa. Abre las puertas de tu casa y Señor, bienvenido seas.
bienvenido sea, Señor, a este hogar, entra y no salgas más. Exactamente, te necesito, Dios. Mira, te voy a compartir un poquito lo que justo tenía algo, no hablamos de lo que íbamos a hablar porque yo sé que Dios nos habla particularmente por separado, pero tiene que ver un poco el tema. Mira, pasó algo, Jesús dio un ejemplo entre un fariseo y un publicano. Publicanos eran los que se encargaban de cobrar los impuestos romanos a sus mismos hermanos judíos y le recargaban y se enriquecían, ¿no? Y eran despreciados y el fariseo era aquel religioso. Y dice que Jesús dice en Lucas 18:9 y uno que confiaba en sí mismo como justo y menospreciaba a los otros, le dijo esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba de la siguiente manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. ¿Ves? Señalando al que estaba al lado. ¿Qué es lo que nos pasa? A veces decimos, pero yo no soy tan malo. Lo que hice no está tan mal, no es tan grande, ¿sí? Dice, ayuno 2 veces por semana, doy diezmo de todo lo que gano. ¿Sí? El religioso se justificó a sí mismo, ¿sí? Pero el publicano, ¿sí? no lo hizo. Mas el publicano dice, estando lejos, ¿sí? Dice, ni siquiera quería alzar sus ojos al cielo, y se golpeaba el pecho y decía, Dios, sé propicio de mí, que soy pecador. Esa es la actitud. Y dice y Jesús dijo, os digo que Dios descendió justificado antes que el otro. Dios descendió a justificar a este hombre antes que el otro. Esa es la actitud que Dios espera de nosotros, de corazón. Decirle, Señor, la verdad que yo no te puedo mentir. Porque uno le puede mentir a la sociedad, puede tener una cara para un público, otra para otro. Así es el ser humano. Pero a Dios no. Entonces, sí, Señor, yo no te puedo mentir. Vos sabés lo que soy, sabés lo que hago. Yo te necesito. Esto es lo que le dijo este hombre. Yo te necesito. Yo te necesito, la verdad que te necesito. Este quien te habla hace muchos años tuvo problemas, situaciones, y se acercó en el sótano de un trabajo donde estaba y le dijo, yo te necesito. Necesito que perdones mis pecados, perdones mi vida. Necesito cambiar. Y Dios es el que hace la obra. No es que vinieron y me dieron, como dice acá mi hermano, qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que no tengo que hacer. No. Dios empezó a transformar mi vida y empecé a ver que las decisiones que había tomado me habían llevado a donde estaba y que tenía que tomar otras decisiones. Por eso Pablo dice, todo lo que el hombre sembrar, eso cosechará. Y empecé a sembrar de otra manera, a cambiar mi vida, a transformar mi vida hasta que... pero usted ya terminó, ya no, todos seguimos hasta que Dios venga a buscar nuestra vida, hasta que nos vayamos al cielo. Vamos a seguir cambiando cosas y dejando cosas, porque te seguís enojando, se siguen pasando cosas, te siguen pasando situaciones, pero como dice acá mi hermano, hoy estamos con Dios. ¿Tenías? Es correcto, hermano, hoy estamos con Dios, así que nunca es tarde para buscarlo. Él siempre te ama. No esperes que llegue el final de tu vida y te vayas sin Él. Exactamente. Porque es horrible. Que tu vida te vayas y vayas, porque todos vamos a ir a ese juicio. Muchos dicen, no, eso no existe. Esas son cosas que los hombres inventaron, que inventó la religión. No lo inventó la religión, está en la palabra de Dios. Si uno se pone a estudiar en la profundidad y todo lo que está sucediendo en el mundo está dando cumplimiento de que la palabra de Dios es verdad. Es verdad lo que está sucediendo en el mundo, todo lo que está pasando en las guerras, en las sediciones, en todo lo que está pasando y todo lo que está por venir está en la palabra de Dios y se está cumpliendo. Lamentablemente, para los que dicen que no existe, es real. Antes los arqueólogos utilizaban la palabra de Dios para reírse. Hoy los arqueólogos utilizan la palabra de Dios para encontrar hallazgos. Nadie puede negar de la existencia de Dios y de las cosas, de lo que sucede. Han descubierto hasta el arca de Noé en un monte a no sé cuántos kilómetros de altura. O sea, nadie puede negar eso. Entonces, si nadie lo puede negar y vos encontrás acá y decís, no, entonces lo que dice acá es real.
Después han encontrado, bueno, en el año 70 encontraron en las cuevas de Qumran los rollos que venían de siglos y siglos escritos, donde hay originales que están en el Museo del Templo en Jerusalén, que son escritos de 6.000 y pico de años. De la palabra de Dios, de la Torá. De la palabra de Dios. Entonces, nadie puede decir no es real. Y lo que sucede, lo que está sucediendo ahora, bueno, lo que pasó en Israel, lo que está sucediendo ahora, está acá. Está acá. Así que bueno, no sé si tuvimos algún mensaje, alguien que no, nadie. Bueno, igualmente en un ratito vamos a orar por la audiencia. Por ahí voy a repetir nuevamente el WhatsApp, es 11 3200 2228, 11 3200 2228, que es el WhatsApp de la radio, donde podés dejarnos un mensaje de texto, o un mensaje de WhatsApp con un pedido de oración. También nos puedes seguir en el www.radioveo.com.ar, que es la página. En YouTube hay mensajes. A ver, ahora si lo pasás, en YouTube hay mensajes. Queremos orar, queremos responder también. Alguno lo puedo llevar, lo puedo responder entre semana, volver el próximo sábado. Y queremos orar por la audiencia, por la gente que está escuchando, por aquellos que están escuchando. Y yo fui un oyente de radio cuando el Señor vino a mi vida, y tampoco mandaba mensajes, así que sí. Buen día, ¿cómo andan? Bien. Bienvenidos. Adriana Martínez dice: bienvenido Juan Carlos a Radio Veo, aquí acompañándolos. Bien. Guillermo González dice: buenas tardes, benditos. Gracias. Y Jimena Puñet pone: bienvenidos. Gracias Muchas a todos gracias. los que están escuchando, y bueno, muchos amigos y mucha gente que también está orando por este programa, y uno dice: ay, pero ¿por qué viniste a hacer el programa de radio? ¿Por qué viniste a hablar de esto? Dios habló a mi corazón que tenía que traer estos mensajes. Teníamos que llevarle a la gente lo que Dios hizo con nuestra vida. Entonces sé que hay muchas luchas, muchas situaciones que a veces uno puede tener, pero sabemos que Dios es más fuerte, y también sé que del otro lado estás vos, o vos que estás escuchando, que estás mirando, como yo en algún momento miré y escuché. Correcto. Y me reí de muchos programas en la televisión que salían pastores con la palabra de Dios hablando. Hasta que escuché a uno muy conocido en esa época, que hablaba a la madrugada, que yo tenía muchos problemas, muchas situaciones, y dijo esto: orá a Dios, no sabés, pero pedile a Dios por tu problema. Pedile a Dios por tu problema y Dios va a hacer algo. Vos sabés que yo tenía un problema muy serio con un vecino muy malo, que nos hacía muchas cosas, ¿no? Que estaba en brujería, haciendo un montón de cosas. Y yo no sabía orar. Y sabés que subí y escuché a este pastor, muy gracioso, de pelo largo, muy conocido. Y sabés que subí a orar y dije: Dios, ayúdame. Vos sabés lo que está haciendo. No sé, no te conozco. Y vos sabés que pasaron unos días. ¿Y qué pasó? Se mudó, se fue. Dios lo sacó. Y ahí dije: uy, lo que dice este loco de pelo largo, de camisa floreada en la tele, es verdad. Bueno, ahora no soy el loco de pelo largo. Ahora me tocó a mí venir a decirte que Dios tiene poder. Y si tenés problemas, Dios va a hacer algo por tu vida. Hay que confiar en Dios. Cuando yo hace 7 años cerré la maleta en mi tierra, Venezuela, la cerré y me vine a Argentina, no conocía a nadie, absolutamente a nadie. A nadie. Llegué acá y no conocía a nadie. A nadie. No me ha ido mal en la Argentina, gracias a Dios. Nada mal. En ningún sentido. Así que Dios es grande. Hay Amén. que confiar en Él. Amén. Bueno, vamos a orar, que estamos cerrando. Vos que estás del otro lado, amigo, amiga, que te quedaste y dijiste: yo estoy como el publicano, necesito a Dios. Como vos, Juan Carlos, que tengo un problema con un serio X, no por ahí con un vecino, algo en el trabajo, en mi familia, mis hijos, no puedo contener mis hijos, mis hijas, no sé qué me está pasando. Vamos a orar. Dios tiene poder. Padre, Gracias. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias.
porque tú nos has traído a este lugar. No sé lo que tienes con aquel o con aquella que está del otro lado escuchando las ondas radiales. Te pedimos por aquellas personas que hoy, como el fariseo, te dicen: yo te necesito, yo te necesito. Y vos que estás ahí, decile: Señor, perdona mis pecados, porque todos somos pecadores. Pablo dijo: por cuanto todos pecamos. Señor, que te dice: yo te necesito, que tú visites su vida, visites su vida, visites su casa, transforme su corazón, transforme su vida, y que a partir de hoy su vida no sea la misma. Que tú estés a su lado, que tus ángeles estén a su lado, trayendo solución y salida a no sé cuál es su problema, pero tú lo sabes. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, que fue el único nombre dado a los hombres sobre esta tierra. Amén. Amén. Y amén. Amén, hermano. Bueno, gracias a todos los mensajes, todas aquellas personas que nos escribieron por YouTube, y te queremos invitar para el próximo sábado. Vamos a estar a partir de las 13 nuevamente con Voz que Clama en el Desierto. Probablemente, no sé si, seguramente por ahí Carlos salga por Zoom. Estoy también invitando a otro hermano que también es evangelista, para ver si podemos hacer una conexión por Zoom, para que pueda contar también su testimonio. Y bueno, si Dios hace algo esta semana con alguno o alguna que está escuchando del otro lado, que estoy seguro que sí, porque a mí me han llamado muchas veces de programas radiales en el cual Dios había operado en esa semana a través de la oración, no por mí, yo no hago nada, yo solamente soy un instrumento de lo que Dios me ha llamado a hacer. Así que nos despedimos con un temita musical. Dios te bendiga y que tengas una excelente semana. Estás escuchando buena música. Estás en